Eh, bueno, entonces voy a comenzar con una lectura de la palabra y podríamos llamar esta reflexión la batalla espiritual de la familia católica de hoy. Eh, Voy a leerles de la carta a los Hebreos, en el capítulo primero, desde el versículo 2. Perdón, que Hebreos 2:1, capítulo 2, versículo 1. Necesidad de mantener la fe. Es preciso, por tanto, que tengamos muy presente cuanto hemos oído. No vaya a ser que nos desviemos del camino. Porque si la palabra anunciada por medio de ángeles alcanzó tal fuerza que toda transgresión y desobediencia recibió justa pena, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos tan gran salvación? Esta que se inició con el anuncio del Señor nos fue confirmada por quienes la habían oído, y también nos fue garantizada por Dios con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Jesús, hermano de los hombres, fue coronado de gloria y honor por encima de los ángeles, porque Dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos. Por eso se afirmó en cierto lugar de este modo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te ocupes de él? Le has hecho solo un poco inferior a los ángeles, y le has coronado de gloria y honor. Todo lo has sometido bajo sus pies. Al someter todo al hombre, no dejó nada sin someterle. Sin embargo, ahora no vemos que todo le esté ya sometido. En cambio, aquel que fue hecho por un momento inferior a los ángeles, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte padecida. De modo que por gracia de Dios experimentó la muerte en beneficio de todos. Yo pienso que lo primero que nosotros debemos tener muy claro como familias de Dios, familias católicas, familias que han sido llamadas a vivir una vida separada del mundo, o sea, una vida que es considerada sobrenatural, no natural. Ustedes saben que la gente natural es la gente que no tiene a Dios, que no lo conoce o se ha alejado de Él y prefiere vivir en sus instintos, sentidos y razón humana, que no tiene espíritu de Dios. Y son como animalitos racionales y viven en pos de sus deseos, de sus ambiciones, de sus pasiones, y esas son criaturas naturales. Y en este mundo materialista en que vivimos, con esta civilización a la que hemos llegado y desarrollado, se ve más de eso que de los hijos de Dios. Es más abundante el hombre natural que el hombre sobrenatural que tiene a Dios. Y por esta razón, pues para nosotros es doloroso ver lo que sucede en el mundo hoy, porque la gran mayoría de la gente no es de Dios y por lo tanto vemos cosas espantosas, la ignominia total desfilar al frente de nuestros ojos, de nuestros hijos, de nuestra familia, y esto duele mucho porque si uno esperaría que toda la gente piense como uno piense, que tenga a Dios como uno lo tiene, que tenga conciencia, que tenga amor, ¿no? Compasión, caridad. Pero obviamente que no es así. Este es el mundo. En la oración que Jesús le hizo al Padre antes de su pasión, le pidió por nosotros y le pidió que nos protegiera del maligno, pero no pidió que nos sacara del mundo, porque Él dijo: yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo. Y esto es algo que debemos tener muy claro: estamos en el mundo, vivimos en el mundo, y nuestro trabajo es no ser del mundo. Pero obviamente que usted,
cada uno de ustedes ha vivido la experiencia triste de ver la iglesia mundanizada, sacerdotes mundanizados, clero mundanizado, laicos y familias mundanizadas, a pesar de estar participando en la iglesia, a pesar de aparentemente profesar la fe. Pero de ahí a que esto sea cierto y de que haya una fidelidad a Dios y de que no haya un amor e idolatría hacia el mundo, pues hay una larga tregua, una distancia grande, porque está muy mundanizada nuestra iglesia. Es de esperar porque vivimos en un mundo perverso y oscuro, un mundo terrible, y es el Papa San Pablo VI declaró lo que ustedes ya han oído muchas veces, de que el humo del infierno lo veía entrar por debajo de las puertas de la iglesia. Y miren, esto fue en los años 60 que él dijo eso. Todo lo que ha pasado en 60 años es increíble cómo ese humo ha enceguecido la iglesia por dentro de una forma extraordinaria. Pero entonces, al hablar de estas cosas, no estamos hablando de algo que nos debe embargar a nosotros y que nos debe llenar el corazón de pesadez y quitar la esperanza y la paz. Al contrario, estas reflexiones se hacen con el fin de que nosotros no permitamos que todo este mal que hay, incluso dentro de la iglesia y en el mundo entero hoy, que no embargue nuestro corazón, que nos mantengamos firmes, que no nos dejemos escandalizar por los pecados del cura, por los pecados de la monja, del laico que participa al lado de nosotros en la parroquia, de parientes nuestros que están mal, que no nos dejemos escandalizar por eso, ni tampoco que nos convirtamos en los jueces de esas personas, y tampoco que nos llenemos el corazón de murmuraciones, de resentimiento, de duda, de miedo, de incertidumbre, de pesimismo, tampoco eso. Y precisamente el secreto de nosotros ser quienes somos es el poder, a pesar de todo, tener paz, tener gozo y esperanza en el corazón, porque tenemos a Dios. Y esa es la mejor seña de que tenemos a Dios. Y bueno, usted es una familia constituida con padre, madre e hijos. Y está enfrentada a un mundo donde prácticamente la familia casi no existe ya. Ya las mujeres tienen hijos de cualquiera, los hombres no se casan, tampoco tienen hijos con varias mujeres, y ya el sentido del hogar no existe. Hay hombres casados con hombres y adoptan hijos, y mujeres con mujeres, todos esto lo sabemos. Entonces el sentido de la familia se ha distorsionado, se ha perdido, y sabemos que hay mensajes específicos como el de Lucía de Fátima, la pastorcita que murió ya anciana, y que la Virgen le dijo que la última batalla de Satanás contra la iglesia iba a ser contra la familia. Y por esa razón nos vemos asediados de toda clase de acosos del demonio y del mundo contra la familia, porque no quiere que hayan familias. El sacramento del matrimonio es una tortura para Satanás, absoluta tortura, y por eso él hace todo lo que él puede por dividir esa familia, ese esposo y esa esposa, llenarlos de resentimientos el uno contra el otro, hacerles muy importantes los defectos del otro, también ser recurrentes en las discusiones y en los problemas que tienen sin perdonarlos, siempre está recurriendo a esa herida que sangra, también el escandalizarse por los comportamientos y la conducta de los hijos que se van contaminando con el mundo, porque es inevitable que nuestros hijos, al estar participando de esta cultura de la muerte, como la llama el Papa Juan Pablo II, en el colegio, en la universidad, se llenen de ideas raras, ideas que no son de Dios, de costumbres que no vienen de Dios, de tendencias que no vienen de Dios. Y todo esto nos atormenta porque son nuestros hijos y no nos están poniendo atención a lo que nosotros queremos decirles sobre Dios, sobre la fe,
ya no quieren muchos participar en la iglesia. Y esto duele, es muy duro. Además, nos sentimos como incapacitados de ayudarles y pensamos que es culpa nuestra todo. Y en parte podrá ser, pero la realidad es que estamos atravesando el destierro de este mundo, enfrentados a fuerzas espirituales, como dice San Pablo, que nuestra lucha no es con carne y sangre, o sea, con seres humanos, sino con las potestades y poderes de las tinieblas que rondan los cielos alrededor de nosotros. Y esto todo es parte de las luchas a las que estamos enfrentados. O sea, usted como padre de familia necesita tener una realidad espiritual muy importante para poder ser útil en medio de sus hijos que están enfrentados a esta cultura espantosa, en medio de su parroquia donde hay tantas otras familias que se alimentan del testimonio de los que son fieles, en medio de una responsabilidad que usted tiene ante Dios de cumplir con la misión para la cual Él lo creó desde que le concedió el bautismo y lo escogió y lo separó del mundo. Y es una conversión del corazón sincera. Yo siempre cuando hablo con los padres de familia y comparten conmigo sus inquietudes como ustedes lo han hecho, siempre les digo, miren, yo sé por experiencia que lo único que realmente funciona para uno ser efectivo en llevarle a Dios a la gente y asegurarse que Dios proteja la gente que Él le confió a uno, como son los hijos, como es la esposa, como es el esposo, como son los hermanos, la madre, el padre, toda la familia, es que uno se asegure de que está trabajando todos los días en su conversión, la conversión de su corazón. Ustedes saben que esta es una batalla espiritual diaria. Por eso llamé esta reflexión la batalla espiritual de la familia católica de hoy. Porque nosotros debemos estar conscientes de que todos los días nos levantamos a enfrentarnos a una concupiscencia que hay en nosotros, en nuestra carne, que es la tendencia al pecado, ¿no? Y esto está en nosotros. Y no podemos pretender que no esté. Eso es como tratar de quitarle las rayas al tigre, ¿no? Eso está ahí, está marcado, tatuado en nosotros. No es nosotros, pero está en nosotros y nos influencia a hacer cosas malas. Y por eso nosotros debemos todos los días levantarnos a consagrarnos a Dios, a implorarle misericordia, a pedirle que por medio de su Santo Espíritu y con nuestro ángel guardián camine con nosotros en ese día y le consagramos todo lo que vamos a hacer. Y constantemente durante el día tenemos que acordarnos de Dios, acordarnos de Él y pedirle misericordia, estar siempre conectados al Señor en todo momento, para que así nuestro corazón esté descargado, ¿sí? Descargado de toda esta ignominia de lo que es el mundo y lo que nos afecta, la contaminación que recibimos al escuchar todo y ver todo lo que pasa en el mundo, al recibir el golpe que recibimos cuando tenemos conflictos entre esposo y esposa, cuando tenemos la tristeza de ver un hijo o una hija que está cayendo en el pecado y en el mundo y que no escucha consejos, y de ver los peligros que hay en el colegio, hasta en la misma parroquia, en internet sobre todo, que es una de las vías silenciosas más letales que hay cuando no se tiene conciencia y la necesidad de discernir bien qué es lo que debemos escuchar, qué es lo que no debemos escuchar, qué es lo que debemos leer o no leer, o ver o no ver. Pues es el espíritu de discernimiento tan increíble, o el discernimiento de espíritus, mejor dicho, es muy importante para manejar las redes sociales, porque el demonio es muy astuto y se viste de luz. Y muchos católicos caen siguiendo predicadores y personas que enseñan cosas que no son de Dios, terapias, técnicas de control mental, psicologías modernas que trabajan al hombre hacia la autoestima, la realización personal
y una cantidad de cosas que suenan inteligentes y como positivas y como buenas y que no son más que un lenguaje del demonio para convertir a la gente en gente autosuficiente, gente que no necesita a Dios, en dioses, diosificando al hombre. Eso es lo que esta sociedad hace, diosificar al hombre, que es precisamente el pecado original. La serpiente le dice a Eva, seréis como Dios. Y a Eva le llamó la atención, por eso se comió esa fruta, quería ser como Dios. Y esta caída es en la que estamos y por eso tenemos esa mancha en nosotros que nos inclina a ser como dioses, o sea, a buscar nuestra propia autosuficiencia. Entonces, para poder ser esos padres de familia que se convierten en columnas de luz, en fuerza espiritual para defender a los hijos, para mantener el matrimonio unido, para hacer fuerza espiritual en la parroquia, en la sociedad, necesitamos cuidar este corazón y mantenerlo limpio. Es un trabajo diario, arduo. Por eso ese sacramento de la confesión es tan importante y sobre todo la preparación para la confesión, la sinceridad con Dios, asegurarnos que tenemos esa decisión clara de confesar los pecados tal y como son, sin guardárnoslas por respeto humano, porque a veces el diablo nos hace coger timidez hasta con el sacerdote que nos vamos a confesar, para que no confesemos los pecados más graves. Y todo esto hay que cuidarlo porque hay que hacerlo, hay que confesarnos bien para mantener este corazón preparado, para que ustedes como esposo y esposa puedan defenderse de las tentaciones de pelear, de argumentar cosas absurdas, de estar prendidos de cosas pequeñas. Ustedes saben que las crisis en el matrimonio a veces son por cebollas en la cocina, por cosas absurdas, y no era la cebolla, era el diablo que estaba en la cebolla. Eso es lo que sucede, que a veces se nos olvida de que estamos en una batalla espiritual. Y dense cuenta de una cosa, hoy en particular vivimos una batalla espiritual extraordinaria por la prueba en que se encuentra la humanidad, esta pandemia. Sabemos que esta plaga tiene completamente loco a todo el mundo, los científicos no saben ni qué hacer ya. Ustedes se dan cuenta cómo se contradicen todos los días, los más grandes genios de la ciencia se contradicen todos los días. Hoy dicen que el virus es esto, mañana que es aquello. Y en medio de todo tenemos una cantidad de loquitos con conspiraciones absurdas diciendo que el virus no existe, que esto y lo otro, y esto forma el mundo en que vivimos hoy, que es un mundo confuso, un mundo que no se puede distinguir quién es quién, ni para dónde va quién, porque todo está al revés. Y es parte de lo que Dios está permitiendo a la humanidad por su desobediencia, por todas las abominaciones, la ignominia en que vive la humanidad hoy. Y el Señor nos está hablando. Y no sabemos esta pandemia cuánto va a durar y qué va a suceder. Y el mundo se puede complicar mucho más todavía. No con la intención de traerles a ustedes acá un mensaje de terror y de pesimismo, no. Porque precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes como familias es la esperanza en Dios, la cual nos da a nosotros la posibilidad de no vivir con miedo, no vivir aterrados del futuro, que no lo vemos claro, no dejarnos afectar por lo que pasa en la iglesia hoy, que sabemos que tenemos muchos sacerdotes desobedientes y en la pandemia se vuelven más desobedientes todavía. Tenemos las limitaciones de que no podemos reunirnos para nuestros grupos, todo se volvió virtual, gracias a Dios que tenemos estos medios. Mire cómo nos podemos comunicar de bien y podemos vernos y escucharnos con claridad. Y esto es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Dios trae la enfermedad, pero también trae la vacuna, ¿no? Trae la forma de curarla. Y esto es lo que debemos entender, que no todo está perdido. El Señor está cambiando de planos para nosotros. Está deteniendo esta civilización que estaba desbocada hacia el infierno. Y el Señor pone frenos
En este momento tenemos un freno desde arriba. El Señor ha detenido esta civilización en una forma abrupta, sorpresiva, y no ha podido marchar, emprender la marcha otra vez. Entonces, obviamente que hay muchas situaciones difíciles en la sociedad. Y hablando de la sociedad en que ustedes viven en Estados Unidos, sabemos que en este momento hay mucha confusión por la campaña política, también por todas esas fuerzas que hay tan oscuras, marchando con tanta ideología rara, que son demoníacas, y que tenemos que tener tanto cuidado de en ninguna forma llegar a participar de ninguna de estas ideologías, porque esa contaminación puede llegar por los medios, por las redes sociales. Son muy convincentes, son muy seductores y tienen muchos argumentos que le hacen pensar a uno. Pero la realidad es que nosotros como familia católica debemos estar enfocados es en lo pequeño. Miren que si usted se vuelve muy grande y muy curioso y quiere saber todo lo que está pasando y estar a toda hora metido en todo lo que está pasando, termina resentido, termina odiando a un grupo de personas, termina quién sabe en cuántos sentimientos que no debe tener. Por eso, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un problema con el comunismo. El comunismo está pretendiendo tomarse este país, y hacen toda clase de maldades y amenazas y cosas. A mí el Señor me ha mostrado varias veces aquí en el sagrario de mi comunidad, en oración, que Él no permitirá que este país sea tomado por el comunismo, pero sí los vamos a tener haciendo escándalo y tirando piedras, haciendo daños. Eso sí lo vamos a tener. Y miren ustedes dónde están viviendo las amenazas que hay también por el mismo estilo de un socialismo, un marxismo, que quiere también tomarse de las fuerzas de la sociedad americana, y esclavizar el país a ideologías de izquierda liberales, donde Dios tiene que salir del corazón de la gente, de atacar la iglesia, acabar con todo lo que tenga que ver con Dios, traer todas estas ideologías de género perversas a los colegios y pervertir toda la sociedad, toda la humanidad. Esas son las fuerzas contra las cuales luchamos. Yo publiqué hace poco algo que de pronto les sirve a ustedes, que se llama Coronilla de Santa, Sor María de San Pedro, y se llama Coronilla de Reparación contra el Comunismo. Está en mi página de YouTube y la pueden buscar como Coronilla de Reparación. Y yo hago la oración, se la recomiendo. Es una coronilla, y en estos momentos para Estados Unidos es muy conveniente de pronto que entren a combatir espiritualmente esos demonios que quieren tomarse en el poder y hacer mucho daño. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros vemos todas las amenazas que tenemos como familia contra los hijos, contra el matrimonio en sí, contra el esposo y la esposa, vamos a concluir que la clave para estar libres del demonio y que no nos haga daño y que no nos destruya el hogar es la conversión de nuestro corazón. A mucha gente ni le gusta oír esto porque quieren como una fórmula que les ayude a solucionar sus problemas, sus cosas, una fórmula como externa, como si fuera una novena, como si fuera alguna cosa que hacer. Pero Dios es mucho más sencillo que eso. Las cosas de Dios son muy sencillas. Mire ustedes, el Evangelio que nos da a nosotros un pasaje donde venía este hombre pagano a ser curado. No, es en el Antiguo Testamento. Venía donde Eliseo a que lo curara de la lepra. Y Eliseo ni siquiera lo vio personalmente, no quiso ir a verlo. Y era un hombre muy importante que venía, era un pagano. Y le dijo al sirviente, dígale que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y el hombre se ofendió porque decía que de donde él venía, que creo que era de Siria, ellos tenían muchos ríos, y mucho mejores que el Jordán.
Pero miren que el sirviente lo convenció para que se bañara y se curó de la lepra. Pero ¿qué quiere decir eso? Que las cosas de Dios vienen en una forma muy sencilla, muy pequeña, porque son de Dios y Dios es poderoso. Y lo que Dios nos pide para proteger la familia, para que estemos con discernimiento de espíritus y sepamos caminar por este mundo confuso, para que estemos protegidos también de esta plaga y de todas las cosas que rondan el mundo hoy, que son una secuencia de castigos y de cosas muy difíciles, es la conversión de nuestro corazón. Usted como esposo y como esposa deben orar juntos. La oración del matrimonio juntos es importantísima. Si tienen la posibilidad de orar con los hijos, aún más poderoso. Obviamente que yo no les recomiendo forzar a los hijos a orar con ustedes porque eso es contraproducente. Eso lo que hace es ayudarles a perder la fe, que tan pronto que sean mayores de edad ya nunca vuelven a la iglesia, si no es que lo hacen desde antes. Y por eso la oración en familia debe ser una invitación cordial, sin forzar a nadie. Y en esa forma, si el matrimonio ora unido, permanece unido. Y además ustedes saben que la prueba más grande del matrimonio es el aprender a perdonarse. Porque como seres humanos somos imperfectos, llenos de defectos. Y es muy fácil estar peleando por los defectos del uno y del otro y siempre estarán divididos. Pero si aprenden a perdonarse, a pedirse en perdón todo el tiempo por las faltas que cometen los unos contra los otros, eso mantiene la sanación del hogar, porque el Señor es fiel. Y cuando usted se arrepiente y baja su cabeza, el Señor lo bendice y bendice su hogar. O sea que hay que mantener esa humildad, hay que mantener esa caridad con su esposo, con la esposa y también con los hijos, tener caridad, firmeza, eso sí. Hay que tener firmeza porque si uno sabe que algo está mal, que algo tiene que ser corregido, que algo tiene que ser mejorado, uno siempre tiene que exhortar, uno siempre tiene que aconsejar, uno siempre tiene que tener diálogo al respecto de estas cosas. No se puede quedar en murmuraciones en el corazón, no se puede quedar ahí en silencio. Hay que comentarlo, hay que compartirlo, hay que discutirlo, pero con amor, con caridad, dentro de la armonía, dentro de la fraternidad. Es importante hacer eso, porque lo contrario, donde no hay diálogo, donde no hay un esfuerzo por perdonar los defectos del otro, donde uno tiene que estar a toda hora acordándose de lo que hizo el otro antes, que fue muy grave y que no lo puedo borrar de mi memoria. Todas estas cosas hay que terminarlas, porque el corazón tiene que sanarse. Uno tiene que tener un corazón contrito, un corazón limpio, un corazón que está constantemente limpiándose, constantemente. Tiene que estar sacando todas las cosas malas a toda hora. Por eso es bueno la confesión frecuente. En estos días no hay posibilidad de hacer eso porque estamos muy limitados de sacerdotes y las iglesias. Ya ustedes saben cómo estamos. Sin embargo, uno puede hacer un acto de contrición personal con Dios en el silencio de su vida, en la privacidad de su hogar, hacer un acto de contrición grande ante el Señor, constantemente arrepintiéndose de todo. En esta forma nos mantenemos protegidos, bañados con la sangre de Jesucristo. Asegúrense en que sus casas tengan agua bendita para que la roceen por la casa antes de acostarse y algunos momentos del día. Eso es lo que hacemos nosotros todas las noches. Rociamos el agua bendita por la casa, oramos, sellamos todo con la sangre del Señor. Lo hacemos así. Es importante estar en batalla espiritual, no descuidarse, no relajarse, darse cuenta que esto es permanente, es todos los días, no es en momentos de dificultad, no es en momentos de confusión y de crisis, es todo el tiempo que tenemos que estar en batalla espiritual. Ahora, con esto no quiero decir vivir en miedo y vivir como si ya todo se fuera a acabar, no, vivir con esperanza, vivir con gozo y paz, pero vigilantes todo el tiempo. Sobre todo, la vigilancia más importante es sobre nuestro corazón. Asegurarnos que nada se esté fraguando en este corazón
que pueda producir daño más adelante. Ustedes saben perfectamente que uno en el corazón empieza a maquinar cosas y eso después se materializa en un discurso de odio, en una discusión, en una pelea, en lo que fuera, y sale todo lo que uno ha estado fraguando en el corazón. Por eso hay que mantener el corazón limpio de resentimientos, de ideas, de cosas que no son buenas, de dudas. Hay que tener eso completamente administrado, vigilado. Es un inmenso secreto. Esperemos que pronto podamos volver a la adoración al Santísimo, porque esa es un arma muy poderosa, poder ir a adorar al Santísimo Sacramento, porque ahí nos llenamos de fuerza, de luz, nos sanamos interiormente, exorcizamos los demonios que no resisten la presencia del Señor en la Eucaristía. Voy a terminar con una lectura de la palabra para que continuemos un momento de preguntas y les leo la carta de los Romanos a los Romanos de San Pablo en el capítulo 8 desde el versículo 31. Dice: la confianza en Dios. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién presentará acusaciones contra los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús el que murió, más aún el que fue resucitado, el que además está a la derecha de Dios, el que está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como dice la Escritura: por tu causa somos llevados a la muerte todo el día. Somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas vencemos con creces, gracias a aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sacred Heart of Jesus, we love you. Sacred Heart of Jesus.